Buenos días a todos mis hermanos y mis amigos que a esta hora de la mañana sintonizan la transmisión de Maravilloso Poder, donde estamos escudriñando la palabra de Dios. Quiero enviar un saludo muy especial a todas aquellas personas que se van a conectar en los próximos minutos en esta transmisión. Sabemos que Dios es grande y poderoso. Estamos comenzando un año y creemos que a pesar de cualquier circunstancia, el Señor Todopoderoso está con nosotros y cada día nos va a llevar a bendición. Hoy vamos a estar tocando un tema que se llama la esperanza en Dios, y estoy seguro que este tema va a ser de mucha fortaleza para todas aquellas personas que han puesto su mirada en el Señor. Antes de comenzar, me gustaría orar para que sea el poder de Dios tomando control de este espacio y para consagrar su palabra, de manera de que todas las personas que escuchan esta palabra puedan recibir esa bendición en esta mañana. Padre Celestial, primero que todo te queremos decir buenos días. Gracias, Dios mío, por la bendición que tú nos das de estar aquí delante de tu presencia un día más. Te pedimos, Señor, para que en los próximos minutos seas tú glorificándote, Señor, en medio de esta predicación, en medio de la meditación de tu palabra, y que cada persona que se conecta, Señor amado, pueda recibir esa respuesta que tanto ha anhelado. Te pedimos en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, por esas personas que en este momento tal vez en su corazón están pensando que nadie conoce su situación. Pero sabemos, Señor amado, que tu palabra nos enseña que tú eres el único que puedes escudriñar la mente y el corazón del hombre. Por eso te pido para que seas tú poniendo las palabras en mi boca, de manera que yo pueda hablar a tu pueblo. Señor, te pido también por aquellas personas que se encuentran convalecientes, por aquellas personas que están enfermas, para que sea tu mano poderosa ahora mismo ministrando sanidad a sus cuerpos. Y te pedimos que conforme a tu voluntad, Señor amado, seas tú tomando el control de todas las dificultades, no importa de qué tipo, y en cada persona, Señor, que está pasándola, Señor amado. Te pido, Padre Santo, también para que a medida que tu palabra es expuesta, seas tú aumentando la fe de cada persona que se conecta a esta hora. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, damos gloria al Señor. Agradezco a los hermanos que se están conectando, que por favor me confirmen si se escucha bien el sonido, si no hay ninguna interferencia. Entonces les agradezco que me den una señal a ver si escuchan bien el sonido. Toda vez que estamos en un lugar nuevo, ya desde hoy comenzamos a transmitir desde las instalaciones de la Iglesia Cristiana Maravilloso Poder. Y bueno, estamos en este momento transmitiendo el primer servicio desde la iglesia como tal. Entonces, bueno, yo creo que asumo esto como que ustedes están escuchando muy bien el sonido, como les comenté. Estamos tomando como referencia Isaías capítulo 40. Vamos a comenzar a leer en Isaías capítulo 40, en el versículo del 25 al 31. Yo quiero recordarles que el tema que vamos a tocar es la esperanza en Dios. La esperanza en Dios. Voy a permitirme leer aquí en Isaías capítulo 40, versos 25 al 31. Dice la palabra del Señor. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Bueno, gloria al Señor, damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, este pasaje que nosotros acabamos de leer hace referencia a una palabra profética para el pueblo de Israel en ese entonces, y esta revelación fue dada, el Señor se la dio al profeta Isaías acerca del tiempo difícil que viviría el pueblo de Israel en referencia a la deportación a Babilonia. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña que Israel fue sometido por los caldeos o por los babilonios, y esta fue una situación que Dios permitió en el pueblo de Israel, pero esto fue algo a causa del pecado del mismo pueblo de Dios. Entonces aquí vemos que Dios permite una situación adversa para el pueblo de Israel. Y quiero, antes de seguir, decirles que el objetivo de esta enseñanza, el objetivo de esta prédica, es recordar la promesa que el Señor hace a todos los que esperan en Él. Nosotros sabemos que en cierta ocasión ocurrió este suceso histórico, y cuando el pueblo de Dios fue exiliado, cuando el pueblo de Dios fue sometido por los babilonios, ellos fueron esclavizados, muchos comenzaron a desmayar en su fe. Porque quizás algunos se preguntaban por qué Dios permite que nos pasen estas cosas si somos su pueblo. Algunos comenzaron a quejarse, a murmurar, incluso llegaron a comparar a Dios con los dioses falsos de Babilonia. Por ejemplo, aquí vemos en un versículo anterior, es el versículo 18 de Isaías capítulo 40, dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a comparar a Dios con los dioses de Babilonia. Dice, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios, o qué imagen le compondréis? Aquí nos damos cuenta que cuando este pueblo comenzó a pasar por este momento difícil de sometimiento, permitido por Dios, entre otras cosas, algunos desmayaron en su fe, otros comenzaron a murmurar de Dios, y otros llegaron a comparar a Dios con los dioses de Babilonia, obviamente dioses falsos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en el versículo 26, nosotros nos podemos dar cuenta cómo el Señor les habla, recordándoles quién es el creador de todo lo que existe. Entonces, con solo saber que Dios es el creador de las estrellas y que tiene nombre en cada una de ellas, podemos con más razón tener la certeza de que todos nosotros somos importantes para Dios, todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que el Señor en el versículo 26, ¿verdad? Dice la Biblia, en el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos. O sea que el Señor le hablaba al pueblo y le decía, miren hacia arriba, levanten en alto sus ojos, y decía, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas las llama por su nombre, y ninguna falta, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, situaciones adversas, como en la actualidad, una situación que nos golpea a todos a nivel mundial, pero aquí nos damos cuenta que el Señor nos recuerda a través de su palabra que meditemos en este momento quién es el creador de todas las cosas. El Señor Todopoderoso le decía a su pueblo que contemplaran el firmamento. Podemos tener en cuenta, mis hermanos, que en la creación el Señor hizo muchas galaxias, muchas estrellas, muchas constelaciones. Eso fue hecho por la mano de Dios. Entonces el Señor habla a su pueblo a través del profeta Isaías y le dice, si yo fui quien creó el universo, el Señor es el creador de todo lo que existe, ya sea visible e invisible, ¿cómo pues el Señor, que es el creador de todo, no nos va a ayudar, no nos va a entender en la situación que muchas veces nosotros pasamos? Yo creería que muchas veces es importante que contemplemos la creación de Dios, y eso es un motivo para que podamos seguir adelante, podamos seguir avanzando, teniendo en cuenta que el Señor nos ha dado ese privilegio de conocer su naturaleza, de estar allí disfrutando de esas bendiciones. Cuando nosotros vemos las riquezas de la naturaleza, el mar, el firmamento, el sol que alumbra sobre justos y pecadores, nos damos cuenta que la misericordia de Dios es buena, la misericordia de Dios es nueva cada mañana.
Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo del 29 al 31, la Biblia dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ninguno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo permita, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor, a través de este versículo, nos enseña que todo lo que suceda en esta tierra es permitido por Dios. Todo lo que suceda en esta tierra, en la actualidad, todo lo que pasó y todo lo que pasará, es algo que está establecido, es algo que Dios conoce de antemano, y muchas de esas cosas son predestinadas por Él. Entonces, en ese sentido, cuando el Señor dice que ni un pajarillo cae a tierra si no es por su voluntad, también el Señor nos recuerda que todos los cabellos de nuestras cabezas están contados. Y así como Él tiene un nombre para cada estrella del cielo, así también el Señor te conoce. Él sabe cómo es tu nombre, pero no solamente sabe tu nombre, sino que también sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe qué es lo que te aqueja y qué es lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Entonces hay situaciones que pasan muchas veces y que esas situaciones quizás no las entendemos. Nosotros, hay cosas que nos suceden y que en el momento no las entendemos, y quizás hay personas que reniegan de Dios en medio de todas estas situaciones, o no creen, en ese momento no confían, su fe desmaya porque quizás no ven una respuesta en sus oraciones. Pues yo quiero decirle, mis hermanos, que me gustaría tomar como referencia el ejemplo de Job, que está en Job capítulo 42, versículo del 2 al 3. Job le decía a Dios, le decía: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Este es un ejemplo que nosotros podemos ver en Job, que es una persona de la cual tenemos que aprender mucho, porque Job es un varón utilizado en las Escrituras como ejemplo de resistencia, como un ejemplo de un varón justo cuya confianza estaba puesta en el Señor. Sufrió la muerte de sus hijos y sufrió también la desgracia de perderlo todo. Sin embargo, la Biblia nos enseña, mis hermanos, que un día Job tuvo que reconocer que habían cosas que él no entendía y que hablaba quizás lo que no entendía, porque de oídas había oído al Señor, y quizás la situación por la que usted está pasando en este momento no la entienda, al igual como le pasó a Job. Pero a veces vamos a tratar nosotros de entender por qué el Señor permite situaciones difíciles en nuestras vidas, y permite de pronto situaciones adversas a nivel familiar también. Pero por mucho que nosotros nos esforcemos en entender por qué está pasando eso, quizás no vamos a entenderlo. O sea, no lo vamos a entender de inmediato. Por lo menos recordemos la historia de José, un hombre justo, un hombre delante de los ojos de Dios temeroso, y la Biblia dice que pasó por situaciones adversas también. Fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue comprado por los madianitas. Sin embargo, todo eso era el plan que el Señor estaba trazando para que él llegara a ser gobernador en tierra de Egipto, de manera que el pueblo de Israel fuera librado de la hambruna que se venía a la tierra. El Señor dispone de medios. Hay un fin, ¿verdad? Y ese fin lo conoce el Señor, ese objetivo, esa meta lo conoce el Señor. Y también el Señor traza los medios para cumplir ese pensamiento que Él se ha trazado, o esa meta que Él mismo en su corazón ha dispuesto. Entonces creo que el error está muchas veces en que queremos tratar de comprender por qué están sucediendo las cosas, pero queremos saberlo de manera inmediata, pero es necesario que nosotros pensemos que nuestra mente humana es limitada en relación a los pensamientos de nuestro Señor. Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9, dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No pretendamos nosotros conocerlo todo y tener una respuesta de conocer por qué el Señor está permitiendo las cosas en ese momento. Porque Él fue muy claro en el libro de Isaías capítulo 55 en decir que los pensamientos de los hombres aquí en esta tierra están muy lejos de ser los pensamientos de Dios. Y es una diferencia muy grande, porque la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son tan diferentes a los pensamientos de los hombres. Entonces, creo que el problema muchas veces radica en que nos concentramos en el por qué y en el cuándo, y no en el esperar con fe. Si nosotros leemos algunos pasajes de la palabra de Dios, vamos a entender con mayor claridad que el Señor Todopoderoso en su soberanía actúa como Él quiere y nos revela lo que Él quiera revelarnos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, dice la Biblia: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, prácticamente Él está diciendo, esto no es asunto de ustedes. En el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Prácticamente el Señor estaba diciéndole: dedíquense ustedes a la predicación del Evangelio mientras que yo vengo pronto. No sabemos cuándo viene Cristo, no sabemos en qué año o qué día, pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Entonces, yo creo que el problema, cuando muchas personas pasan por situaciones difíciles, cuando muchas personas pasan por situaciones adversas, es que se concentran en el por qué me está pasando esto o en el cuándo el Señor me va a responder, y de pronto no se concentran en esperar en Dios con la fe que nosotros debemos tener en Él. ¿Por qué entonces nosotros debemos esperar en Dios? ¿Por qué es necesario que nosotros esperemos en Dios? Fíjense ustedes que una de las cosas en las que yo he meditado, por lo cual es necesario que esperemos en Dios, es porque Él es soberano. Él es el creador de todo. Ahora, la soberanía de Dios quiere decir que Él hace como Él quiere. Y la soberanía de Dios quiere decir que su soberanía está por encima de los milagros. Si actualmente nosotros estamos pasando por momentos de pandemia, es porque así el Señor lo ha permitido. Pero si el Señor es creador y murió por nosotros en la cruz del Calvario, si el Señor nos amó primero, ¿usted no cree que el Señor también se duele del castigo y de toda la situación adversa que muchas veces vivimos en esta tierra, del sufrimiento? Quizás, claro que sí, se duele de todo lo malo que a nosotros nos ocurra. Entonces debemos entender que es necesario que confiemos en Él y que esperemos en Él, porque Él es soberano. Pero todo lo que nos sucede, como está escrito en Romanos capítulo 8, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien a todos los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Si usted es una persona que tiene su confianza en el Señor, que ha confesado a Jesucristo como su único Salvador, entonces quiero decirle que usted ha sido predestinado para heredar bendición. Usted ha sido predestinado para heredar vida eterna, y que a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que estemos pasando en esta vida, el Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros. El Espíritu de Dios va a estar contigo en medio de tu enfermedad, en medio de tu escasez. Quiero recordar esto con mucho respeto, pero el año 2020, muchas personas al finalizar el año comenzaron a decretar, comenzaron a profetizar quizás cosas que el Señor no ha dicho para este año 2021. Lo que sí es seguro es la palabra de Dios. Estamos invitando a todas las personas que pongan su mirada en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Por qué debemos esperar en Dios? Porque Dios tiene el poder para determinar las cosas antes de que sucedan. Por ejemplo, Isaías capítulo 14, voy a leer aquí Isaías 14, en el versículo 24 dice: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, dice el Señor. El Señor determina muchas cosas antes
de que ocurran. ¿Ya? El Señor determina las cosas antes de que ocurran y permitirá en tu vida lo que más te convenga, aunque usted en el momento no lo entienda. Recordemos que los pensamientos de los hombres no necesariamente son los mismos pensamientos que el Señor tiene. Otro aspecto importante de por qué nosotros debemos esperar en Dios es porque Dios tiene el poder para desbaratar los planes personales que tengamos para hacer lo que Él quiere. Por ejemplo, Salmo capítulo 33, dice la palabra en el Salmo capítulo 33, en el versículo del 10 al 12. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Entonces nos damos cuenta a través de esta palabra que el Señor en su soberanía puede hacer nulo el consejo de las naciones. Una nación que quizá para el 2021 se trazó planes, pero quizás no pensaba que iba a aparecer un enemigo tan pequeño, pero que iba a afectar a tanta gente a nivel mundial. Y mire, aquí los planes se deshicieron, los planes que quizás muchas personas tenían. Hemos escuchado en las noticias que muchos quizás hasta se iban a casar en fechas determinadas y no pudieron. Entonces quizás usted pueda decir, yo voy a hacer esto, yo decreto lo otro, pero ojo, esas maquinaciones y esa manera de pensar muchas veces Dios, el mismo Dios, las hace nulas para establecer su consejo, para establecer algo que ya Él ha predeterminado desde mucho tiempo atrás. Por eso aquí lo importante, mis hermanos, es tomar como referencia la oración modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, creo que en Mateo capítulo 6, que dice que cuando nosotros oremos debemos decir, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. El mismo Señor Jesucristo, que es Señor de todos, reconoció que prevalece o que debe prevalecer la voluntad de Dios en cuanto a cualquier circunstancia que nosotros vivamos en la vida. Y por eso también me gusta mucho en el versículo 12 cuando dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Independientemente de la situación adversa que usted esté pasando, usted es bienaventurado si tu confianza está puesta en el Señor. Si tu confianza está puesta en Dios y no en tu propia prudencia, no en tus propios pensamientos, sino que debes depositar la fe, la confianza en el Señor y verás cómo su poder te va a acompañar, sea cual sea la situación. Mire, Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, que a pesar de todas las tormentas que nosotros hemos pasado en esta vida, en el año 2020, Él ha permanecido fiel a su palabra y está con nosotros. Muchos seres queridos han fallecido. Muchas personas han tenido problemas económicos, pero también creemos que hay muchas personas que han puesto su confianza en Dios, que a pesar de que han venido estas tempestades, han permanecido firmes. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de los Salmos, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Podrá venir la tempestad, podrá venir los vientos y dar las olas con gran ímpetu contra tu casa, pero si tu fe y tu confianza está sobre la roca que es Cristo, nunca tu casa se va a derrumbar, porque sabemos, mis hermanos, que nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesucristo, como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, porque Él es el autor y consumador de la fe. Otro aspecto importante que yo resalto, y ya estamos terminando, ¿por qué debemos esperar en Dios? Porque Él nos da fuerzas. Él nos da nuevas fuerzas. Y yo quiero leer aquí en Isaías capítulo 40, verso 28, que dice la Biblia: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Yo no sé si muchas personas, quizás hay personas que de pronto los conflictos lo tienen porque no han aprendido a conocer el verdadero Dios. No han aprendido a conocer y no han aprendido a experimentar las bendiciones espirituales que da
el mismo Dios, el Dios Todopoderoso. Y yo quiero decirle que aquí en este versículo, el contexto de este mismo versículo 28 dice que Jehová no desfallece, Jehová no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quizás, como dice Santiago, que muchas veces hay personas que se quieren hacer sabias, pero mis hermanos, muchas veces la mente del ser humano quiere pensar de una manera tan natural que se aleja de los pensamientos de Dios. Y quizás el Señor ha establecido un propósito personal contigo, pero ni siquiera usted lo sabe o ni siquiera lo ha discernido. Y quiero decirle, mis hermanos, que muchas veces tú le pides al Señor, Señor, sáname, pero estoy seguro que el mismo Dios, incluso en su soberanía, te ha sanado de enfermedades que ni siquiera tú sabías que las padecías. O quizás el Señor te ha librado de un accidente, pudiendo ser el último día de tu vida aquí en esta tierra. Entonces nosotros nos damos cuenta que este versículo también que sigue, que es el versículo 29, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este versículo me gusta mucho, porque no solamente nos dice que el Señor nos da fuerzas, no solamente dice que el Señor da fuerza al cansado, sino que también multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. La matemática nos enseña que cualquier número multiplicado por cero te da cero. Pero el Señor, a través de los principios bíblicos de su palabra, nos demuestra que el Señor multiplica en tu vida lo que tú no tienes. Y si tú eres un hijo de Dios, pero te faltan las fuerzas, yo quiero decirte que aferrándose a su palabra, a su consejo, te quiero decir que vas a tener nuevas fuerzas. Y no solamente vas a tener nuevas fuerzas, sino que también el Señor las va a multiplicar en tu vida. Esto no es algo motivacional, no, mis hermanos. Ojalá y las personas aprendan a no tomar las prédicas como algo motivacional o algo psicológico, sino como algo poderoso, porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cada persona que escucha el Evangelio va a crecer en su fe, porque la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si tú no escuchas la palabra de Dios, entonces tu fe va a ser pobre, tu fe va a ser una fe muy pequeña. Pero si tú escuchas la palabra de Dios, y no solamente la escuchas, sino que también la obedeces, la pones en práctica, el libro de Santiago dice: no solamente debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. De esta manera es que nosotros vamos a crecer y es que nosotros nos vamos a fortalecer espiritualmente, y además de eso nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que vamos a ser muchísimo más resistentes ante cualquier adversidad que quiera venir a nuestras vidas. Por eso la Biblia también dice que el que cree en Dios no tiene temor de malas noticias. El Señor es grande y poderoso, y en cualquier momento de tu vida se puede aplicar lo que está escrito en la palabra: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado infundirán aliento a mi vida. La vara es la palabra de Dios, el cayado su Espíritu Santo, que nos impulsa a que sigamos adelante. Por eso yo quiero decirle a todos mis hermanos y mis amigos que ven esta transmisión que nosotros no estamos solos. Siempre hay alguien que nos acompaña, siempre hay alguien que está con nosotros donde quiera que vayamos, y ese alguien es la presencia de Dios. Y como el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por mucho que tú te sientas cansado en esta vida, la voluntad del Señor es que tú recibas descanso, es que tú recibas fortaleza y es que tú recibas nuevas fuerzas. Mira que también aquí la Biblia dice, en el versículo 30 del capítulo 40 del libro de Isaías, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. A mí hay algo que me llama mucho la atención de este versículo, porque yo también leía un artículo de prensa, que es un sitio en internet que se llama La Prensa, y este artículo fue escrito por un señor que se llama Emilio Santamaría, y él hizo una investigación del comportamiento de las águilas, que es uno de los animales que utiliza
la Biblia para que nosotros podamos tomar un ejemplo. Y él escribía en su artículo que las águilas no huyen de la tormenta, sino que usan la tormenta para elevarse más alto. O sea, esto quiere decir para remontar su vuelo. Las tormentas de la vida, en la vida del creyente, nosotros no podemos utilizarla para disminuir nuestra fe, sino para fortalecernos y para remontar nuestro vuelo. Habacuc, que era uno de los profetas del Antiguo Testamento, también conociendo la situación que iba a vivir el pueblo de Israel en relación a la deportación de Babilonia, lo que le esperaba al pueblo de Israel durante el exilio, que iban a ser sometidos, que iban a ser esclavizados, y Habacuc le decía: Señor, ¿cómo así que esto va a pasar? Mira que luego, finalmente, en Habacuc, usted encuentra que la oración que él hacía decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el olivo del producto, ni los labrados no den mantenimiento, ni hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Si usted es una persona que confiesa al Señor y que tiene su confianza en Él, aún en los momentos más difíciles, es porque su fe está creciendo, mi hermano. El creyente es creyente no solamente en la abundancia, sino que también cree en el Señor en el momento de la escasez. Entonces, mis hermanos y mis amigos, esta ha sido una corta enseñanza. Les recuerdo que el título es La esperanza en Dios. Y yo quiero decirte que esto es algo que recibimos del Espíritu Santo de Dios en la medida que creemos en Él. En la medida que depositemos nuestra confianza en Él, siempre vamos a tener una vida de victoria, siempre vamos a tener una vida gozosa, una vida a plenitud en el Señor. Yo quiero motivar a todas aquellas personas que están enfermas, a todas aquellas personas que están padeciendo quizás una enfermedad terminal. Quiero dirigirme también a aquellas personas que sufrieron amputación quizás de algún brazo, de alguna pierna, aquellas personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 y que en este momento se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, aquellas personas que en este momento me escuchan quizás desde una cárcel. Hay una esperanza grande para tu vida y esa esperanza se llama Jesucristo. Definitivamente sin Cristo nada somos. La Biblia dice, mis amados hermanos, el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es tu esperanza. Y finalmente quiero decirle que este tema que acabamos de exponer nos ayuda también entonces a ver cómo oramos, cómo le pedimos al Señor. Primero que todo, hay personas que creen que la oración solamente es pedir y pedir, pero el propósito principal de la oración es la comunión con Dios, es la comunión con el Señor. Desde luego que al Señor le gusta que le pidan, pero ¿qué le estás pidiendo al Señor? Y si el Señor no te contesta en el momento, ¿juzgarás a Dios por eso? Entonces, mis hermanos, no nos afanemos. El salmista David decía: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Pero no, la respuesta no es cuando tú quieras, la respuesta es cuando el Señor quiera. Y el problema es que hay personas que creen que con sus oraciones van a mandar a Dios, y no es así. Tenemos que aceptar su voluntad y tenemos que aceptar que en su soberanía Él nos acompaña. Si Dios está con nosotros, siempre va a permanecer con nosotros donde quiera que nosotros estemos. La Biblia dice, Jesús dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero orar por todas aquellas personas que quieran reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice en Juan 14:6 que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, este es el Evangelio, este es el verdadero Evangelio. Entonces, si usted quiere reconocer a Jesucristo como su único Salvador, quiero invitarle para que repita conmigo de manera sincera, de manera honesta, con todo su corazón, porque Dios está aquí, Dios está en este espacio y Dios está con usted también allí viendo su actitud, la actitud de su corazón. Vamos a hacer una oración de manera honesta, dirigida a Dios, no porque yo se lo esté diciendo, sino porque usted tiene una necesidad de Dios. Todos tenemos una necesidad de Dios. Repitamos con toda sinceridad estas palabras. Señor Jesús, yo sé que estás aquí, aunque no sienta nada. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Fuiste sepultado,
pero resucitaste al tercer día, venciendo la muerte. Lávame con tu preciosa sangre. Reconozco que tú eres el único camino que conduce al Padre. Te entrego todas mis cargas, te entrego todos mis problemas. Ayúdame, Señor. Te pido que fortalezcas mi fe. Te pido que me ayudes a obedecerte y a serte fiel. Bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice mi salud, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo quiero felicitar a todas aquellas personas que de manera sincera hicieron esta oración, porque ha sido una excelente decisión haber creído en Él. Recordemos que no hay salvación sin creer en Él, ¿verdad? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos mis amigos y mis hermanos. Les informo que este sábado tenemos el primer ayuno presencial de la Iglesia Cristiana Maravilloso Poder aquí en la ciudad de Cartagena. Estamos, pues lógicamente, vamos a llevar estos servicios presenciales de una manera responsable, teniendo en cuenta la normatividad que sacó la administración de la ciudad de Cartagena. Se tiene que hacer una reserva previa para poder estar en los servicios presenciales, y pues desde luego que todos son cordialmente invitados. Quiero decirles también que el domingo que viene vamos también a tener un servicio presencial aquí en la iglesia. Y bueno, gloria al Señor, estamos todos cordialmente invitados. Antes de despedirme, quiero decirles que la iglesia está llamada también a mostrar buen testimonio, incluso acatando los protocolos de bioseguridad en la calle, en su casa, donde quiera que estén. Y tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales, porque la Biblia dice que el que se sujeta a la ley se somete a Dios. Entonces, mis hermanos, deseo para todos un día lleno de muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos, cuídense, bendiciones para todos en esta mañana. Dios les guarde.